dice, considera el circuito de la figura, ¿sí? Considera el circuito de la figura. Determina el valor de la tensión de la fuente independiente B sub F. Entonces, ¿qué es eso? Entonces dice que hay una fuente independiente de tensión. Aquí hay una pero vale 25 volts y aquí hay otra que se llama B sub F. ¿Listo? Entonces aquí está nuestro problema. De tal manera, voy a cambiar de color, de tal manera que B sub Z es igual a 0. Entonces me están diciendo que hay una tensión que se llama B sub Z, que está, primero que la tenemos acá, y que también está acá, y que esa tensión vale 0 volts, ¿sí? Y que esa tensión vale 0 volts. Entonces, recuerden lo siguiente, ¿no? Primero, ¿dónde está su problema? Su problema está acá, ¿no? Su problema está acá. Entonces, su problema es calcular B sub F, ¿no? Su problema es calcular B sub F. Inicialmente, recuerden que para calcular B sub F, o nosotros arrancamos con nuestras hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Inicialmente, como es una fuente independiente de tensión, ¿no? Aquí tal cual como nosotros lo vemos acá, inicialmente, nuestra primera hipótesis es que como es una fuente independiente de tensión, ¿cómo podremos calcular esa tensión de acá? Entonces, recuerden que cuáles de las leyes básicas, ¿sí? ¿Cuáles de las leyes básicas me permiten a mí hacer un cálculo de una tensión, ¿sí? Esta tensión es desconocida y tengo que calcularla a partir de la información que está al circuito y las leyes de circuito asociado. Entonces nuestra hipótesis inicial sería que pues como una fuente independiente de tensión, la única hipótesis de arranque que yo puedo tener acá sería una ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Una ley de tensiones de Kirchhoff. Esa es como la hipótesis. Tengo que plantear un LBK, ¿sí? Inicialmente, para, si yo hago un LBK por acá, tenga en esa ecuación B sub F y la pueda despejar. Y esa es como mi hipótesis inicial. Y luego me apoyo en las otras hipótesis. Es decir, yo hago una LBK, pero me hizo falta información. Entonces, de pronto yo me tengo que apoyar con una ley de corriente de Kirchhoff o una ley de Ohm, ¿sí? Esos son como los apoyos, ¿no? Inicialmente. Sí, porque yo puedo hacer una ley de tensión de Kirchhoff y puede que no, la única incógnita no sea B sub F, sino otras cosas. Y eso de qué va a depender, que bueno, listo, no fue suficiente con esto, o sea, esta es nuestra hipótesis inicial. Y yo luego que tengo que utilizar las otras leyes como apoyo, ¿sí? Eso por ese lado. Entonces, listo. Primero la hipótesis, ¿no? Entonces ya yo sé que aquí es una fuente independiente de tensión. La única manera inicial que yo tengo que, para calcular la tensión, es un LBK. Si yo sé la tensión en una resistencia, pues puede ser un LBK, ley de Ohm y ley de corriente, ¿sí? Entonces digamos que la hipótesis inicial no es estricta en un LBK, sino que pueden ser varias al tiempo. Listo, aquí está su problema, ¿sí? Aquí está su problema. Y lo segundo que usted tiene que mirar es la información que le están dando, ¿no? ¿Qué información me están dando? Adicional. Me están diciendo que, que B sub Z es igual a 0, ¿sí? B sub Z es igual a 0, pero B sub Z es igual a 0 en dos escenarios, ¿sí? En dos escenarios. Entonces partamos de los dos primeros, del primer escenario de acá. Partamos del primer escenario de acá. Entonces voy a volver a copiar el circuito, a pegarlo acá, para que aquí lo miramos con más calmita. Entonces, primer escenario. El primer escenario es que esta tensión de acá, que está de subseta, se llama 0 volts, ¿sí? Esta tensión de acá es de 0 volts. Es la tensión, y esta tensión, ¿qué quiere decir? Que es la tensión que está acá en esta resistencia, ¿no? Es la tensión acá que está en esta resistencia. Entonces, hagamos un recorderis. Vengámonos por acá. Tengo una resistencia de un valor de resistencia conocido, 20 ohms, en el cual yo tengo una tensión de 0 volts y por ejemplo quiero calcular su corriente. O pregunta para ustedes, ¿esa resistencia se comporta de alguna manera diferente? ¿Será que eso es un cortocircuito, es un circuito abierto o ninguno de los dos? Entonces recordemos, corto, ¿a qué se refiere? La resistencia igual a 0, eso se comportaría como un cable y la tensión sería 0 volts, pero podría aparecer un valor de corriente. Circuito abierto, ¿cuál es el escenario? Que la resistencia sea un valor muy grande, ¿sí? Que la resistencia sea un valor muy grande, por lo cual eso se comportaría como circuito abierto. La tensión podría existir, pero acá la corriente es 0 amperes, ¿sí? 0 amperes. Pregunta para ustedes ahora sí. ¿Ustedes creen que esto es un corto o un circuito abierto? Miren lo siguiente.
B igual a I por R, ¿no? Nuestra amiga ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, esa corriente I puede ser igual a B sobre R, es decir, esa corriente va a ser igual a 0 sobre 20, entonces es igual a 0 amperes. ¿Sí? Quiere decir que aquí la corriente son 0 amperes, ¿cierto? Entonces miren que aquí hay algo extraño, porque miren esto, uno dice, corto, corriente, perdón, tensión 0, pero la resistencia tendría que ser 0, entonces miren que la resistencia no es 0. Esa resistencia no es 0, eso no es un cable ideal, eso es una resistencia y un valor diferente de 0. Es decir, que corto no es, no se puede comportar como corto. Y uno dice circuito abierto. Ah, bueno, la corriente es cero, pero eso debería ser circuito abierto. Pero aquí no está circuito abierto porque esa resistencia es de valor finito, no es un valor infinito, entonces tampoco es circuito abierto. ¿Sí? Tampoco es circuito abierto. Entonces simplemente es una resistencia en la cual no tiene ni tensión ni corriente. Algo como eso, retomemos la idea. Imagínense que usted tiene aquí una batería, aquí hay una resistencia, aquí otra batería, y miren que las dos baterías pasa lo siguiente, ¿no? Yo aquí tengo que es una batería de 2 volts. Aquí tengo una batería de 2 volts, ¿sí? Por la cual si usted hace un LDK, esta tensión sería 0 volts, ¿no? Porque miren, 2 menos 2, entonces miren, se tendría 2, ¿cierto? Si lo hacemos en ese sentido, 2 menos 2 más la tensión desconocida en la resistencia es igual a 0, entonces miren que la tensión de la resistencia tendría que ser igual a 0. Entonces, y la resistencia tiene un valor finito, ¿no? Un valor finito, diferente de 0 y no es muy grande. Entonces miren que por la ley de Ohm puedo calcular la corriente. Entonces miren que esa resistencia está ahí. O sea, no es ni corto ni circuito abierto, pero no tiene ni tensión y no tiene ni corriente. No tiene ni tensión y no tiene ni corriente. Entonces miren lo que sucede acá. Entonces aquí la corriente es 0 amperes. Quiere decir que aquí esa resistencia no tiene ni tensión, no tiene ni tensión ni corriente. No es un circuito abierto porque el circuito abierto me puede decir que yo lo puedo... El circuito abierto me dice que puede haber un valor de tensión, ¿sí? Y aquí el valor de tensión es 0, ¿sí? O tampoco lo interpreto como corto porque tampoco es un cable ideal, ¿sí? Tampoco es un cable ideal porque no es, ¿ok? Aquí estoy transportando un valor de corriente, ¿sí? Estoy transportando un valor de corriente. Algunos lo pueden reinterpretar y digamos que no es que esté mal. Algunos pueden decir, no, yo voy a dejar esto como un corto, un cable, y dejo aquí la tensión y corriente cero. O lo puedo dar como un circuito abierto, o lo puedo dar como un circuito abierto, donde especifico que la tensión entre los terminales abiertos es cero y corriente cero. Lo que pasa es que al hacer eso puede provocar confusión. O sea, usted, por ejemplo, uno de los dos, usted puede decir, no, es que esto de acá, voy a poner acá, por ejemplo, usted puede decir que eso es un circuito abierto en el cual la tensión aquí es cero y la corriente es cero. Y no está mal, usted puede dejar esto como un circuito abierto en el cual usted indica, no, estos son 0 volts y 0 amperes y el corto. Pero entonces, como que tener tantos modelos así, uno se puede estar confundiendo un poco, ¿no? Uno de tener tantos modelos, uno se puede estar confundiendo. Entonces, digamos que para no confundirnos tanto, bueno, listo, corto el circuito abierto de esta manera. Y si llega a suceder esto, listo, es una resistencia ahí que no tengo ni por qué quitarla. Simplemente yo sé que por ahí no hay ni tensión y no hay corriente. Entonces, nos faltó pintar los nodos, pero miren eso a continuación. Entonces, por ejemplo, si yo pinto acá, ese amarillo, ese amarillo, ese amarillo, ese amarillo, ese amarillo, ese amarillo, ese amarillo. Por ahora voy a dejarlas acá. Ese amarillo pararía acá, ¿no? Pararía acá. Usualmente uno iría ese amarillo para acá porque hay un elemento, pero hay un elemento, pero entonces recuerden que no para porque de pronto hay un cambio potencial. Aquí ese potencial va a cambiar si yo paso aquí para acá, o sea, el potencial acá sigue siendo el mismo que acá. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Será Sí, que sí, señor. no cambio? Puedo continuar, ¿sí? Aquí no hay un cambio de potencial, mire, porque aquí es cero, ¿sí? Porque yo tengo dos colores en dos nodos diferentes, porque yo tengo una diferencia potencial. Pero es que aquí yo no tengo miren eso, mírenlo acá. Entonces, miren, por acá el amarillo, por acá el amarillo, por acá el amarillo, por acá el amarillo. Y por ejemplo, aquí este morado acá, y ese potencial es el mismo, ¿sí? Entonces, miren que eso está viendo el mismo potencial. Lo mismo está sucediendo con la resistencia está viendo el mismo potencial, tanto arriba como abajo. Entonces, miren que este cable amarillo, bueno, ese punto amarillo puede seguir acá, ¿sí? Ese punto amarillo puede seguir acá, ¿sí? Demos la sola por acá, ¿sí? Eso puede seguir por acá, ¿sí? Por ahora démoslo hasta acá. Luego miraremos si ese punto amarillo se extiende, ¿sí?
Entonces, voy a pintar este punto de acá, el de la fuente de aquí arriba. Entonces, sube por acá, sube por acá, sube por acá, sube por acá, sube por acá. Y voy a pintar el de esa otra fuente, el del BSUF. Punta por acá, punta por acá, punta por acá, punta por acá. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de suceder? Entonces, por ejemplo, miremos acá. Ese creo que aparece. Este potencial morado está acá y está acá. ¿Sí? Bueno, dejemos aquí lo más morado posible. Y ese potencial amarillo está acá y está acá. Y también está acá. Y ese potencial en verde también está acá. Conclusiones. ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuánto vale la tensión en esta resistencia? ¿Cuánto vale la tensión en esta resistencia gracias a los puntos, a los nodos? 25. 25 volts. De todas formas, no es la única forma de corroborarlo. No es la única forma de corroborarlo. Si usted hace una LVK, voy a poner acá. Simplemente lo voy a poner aquí al lado para que lo corroboremos. ¿Qué dice ese LVK? 25 más 0. Y son 3 elementos, ¿no? 1, 2 y el tercero. Entonces, si la sumatoria de tensiones me tiene que igual a 0. Entonces, ¿cuánto tiene que ir aquí para que eso me dé 0? ¿Cuánto tengo que poner acá para que eso me dé 0? Menos 25. Entonces quiere decir que cuando yo hago el LDK, el primer signo que tengo que encontrar es el menos y tiene que valer 25. Entonces miren que es lo mismo, ¿sí? Que esta sería la tensión en la resistencia de 10 ohms. Entonces miren que o lo puede corroborar, si de pronto no lo tiene seguro con los no, hace el LDK y se da cuenta. Y se da cuenta. O miren que aquí efectivamente lo estamos corroborando. Miren que estos dos elementos tienen los mismos potenciales, tienen la misma tensión. Lo mismo acá. Entonces rápidamente, ¿cuánto sería la tensión en esa resistencia? ¿Cuánto sería la tensión en esa resistencia? BSUF. Ah, aquí vale BSUF. Miren, entonces que BSUF se trasladó de problema. Sí, miren que ahora con esto, BSUF lo traslada. Es decir, que BSUF, inicialmente yo tenía una hipótesis para una fuente de tensión, ¿no? Para una fuente independiente de tensión. Pero miren que ahora, al transportar BSUF por acá, ya esa no tiene que ser obligatoriamente mi primera hipótesis. Porque es que, miren, si yo hago aquí el LVK, ¿qué va a suceder? Mire, 0 menos BSUF, y ahí vamos a terminar haciendo que con el otro LVK, mire, con el LVK que nosotros estamos planteando acá, aquí hubiéramos llegado. O bueno, recuerden que el único LVK, yo puedo hacer otro LVK por acá, puedo hacer este por acá, puedo hacer muchos. Pero miren que inicialmente uno dice, bueno, aquí me toca hacer una ley de tensión de Kirchhoff porque es una fuente de tensión, pero miren que gracias a estos análisis lo trasladé para acá, ahora puedo aplicar otra hipótesis inicial, ahora ya puede ser una ley de Ohm. ¿Y cómo hago una ley de Ohm? Entonces, si yo tengo corriente y ya tengo resistencia, miren, si yo llego a conocer la corriente y ya tengo la resistencia, calculo BSUF, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. Luego, ya con el detalle miramos más. Que eso fue lo primero. Lo único que acabamos de hacer es que a partir de que Z es igual a 0, pero Z está en dos escenarios, en el escenario número 1, ahí comenzamos a encontrar esa información. Ahora nos falta el escenario número 2. ¿Qué quiere decir el escenario número 2? Pues reinterpretar esto. Esto es una fuente de tensión controlada por tensión que vale 3 B sub Z. Pero si el sub Z es 0, entonces quiere decir que, y 3 por 0, entonces quiere decir que la tensión de esta fuente dependiente también sigue siendo 0. ¿Sí o no? Esa fuente de tensión sigue siendo 0. ¿Sí? Sigue siendo 0. Entonces, al hacer 0 quiere decir que este punto amarillo puede seguir acá y puede seguir acá y puede seguir hasta acá. Ahorita miramos si esto de pronto nos sirve para algo más. Entonces, yo sé que este punto amarillo puede seguir ese potencial y hasta acá, porque ya, listo, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué información, qué empezamos a hacer acá? Listo. Ya tenemos que empezar a mirar en el circuito qué cosas están sucediendo. ¿Sí? ¿Qué cosas están sucediendo? Por ejemplo, ¿por qué me paro acá? Porque curiosamente pasa lo siguiente. En esta resistencia conozco tensión y conozco corriente. Perdón, conozco tensión y conozco resistencia. Y recordemos la ley de Ohm, B igual a I por R. Entonces, me paré aquí porque sucedió lo siguiente. Conozco tensión y conozco resistencia. ¿Qué puedo obtener adicional? Si conozco tensión y conozco resistencia, ¿qué puedo obtener? Corriente. Entonces yo podría saber la corriente en qué sentido va, de derecha, de rosado a amarillo, amarillo a rosado. Rosado, amarillo.
Recuerden muy bien que la corriente siempre entra por el más en una resistencia. La corriente siempre entra por el más en una resistencia. ¿Y esa corriente cuánto vale? Lo voy a llamar por ahora I1 acá. Esa corriente I1, por una ley de Ohm, que simplemente despejo. La tensión, que es 25, dividido entre la resistencia, que es 10. Entonces, esos son 2.5 amperes. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Quieren decir que aquí entran 2.5 amperes. ¿Eso con qué fin? Listo. Y sé que por aquí dan 0. Entonces, si yo llego a conocer la corriente que pasa por acá, si yo conocer la corriente que pasa por acá, yo puedo conocer la corriente que pasa por acá, y al conocer la corriente que pasa por acá, voy a ponerle por ahora un nombre, perdón, voy a ponerle este nombre por ahora que se llama I sub 2. ¿Qué pasa si yo conozco I sub 2? Si yo llego a conocer I sub 2 con otra ley de Ohm, entonces la ley de Ohm me dice que B sub F va a ser igual a 60 por I sub 2. Entonces, si yo llego a conocer I sub 2, ¿qué sucede? Resuelvo el problema que se llama B sub F. Entonces, para conocer I sub 2 necesito esa corriente, ya la tengo, esa corriente la tengo, ahora me falta esta, ahora me falta esta. ¿Será que yo puedo calcular la corriente de esta rama de alguna manera? Sí, ¿Por qué? porque tiene 2 amperes y ahí en el otro 3 amperes. Aquí, Entonces, entonces recuerde que en toda esta rama son 2 amperes. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente impone la corriente. Y en serio la corriente es la misma. Y aquí otra fuente de corriente de 3 amperes. Quiere decir que por acá también hay 3 amperes. Por acá también hay 3 amperes. Entonces, si entran 2, salen 3. ¿Aquí qué tiene que pasar? Aquí entra solamente, uno. aquí tiene que entrar 1 amper. Aquí tiene que entrar 1 amper. Y miren esto. Reinterpretación de esa fuente dependiente de tensión. 0 volts, pero existe corriente. Perdón, más para arriba. 0 volts, pero existe corriente. 0 volts, pero puede existir corriente. Entonces quiere decir que eso sí lo puedo ver como un ¿qué? Como un corto, ¿sí? 0 volts, pero hay un valor de corriente. Entonces yo lo puedo, una fuente de tensión 0, ¿sí? Una fuente de tensión 0. Conclusión, una fuente de tensión 0, tanto dependiente como independiente. Mira, una fuente independiente o dependiente de valor 0 se puede ver, para no escribir interpretar, como un cortocircuito o un conductor ideal. Entonces, información del día, ¿ok? Información del día. Entonces, que una fuente independiente o dependiente de valor 0, de valor 0 volts, entonces aquí hay que hacer la aclaración que esa fuente es de tensión, ¿cierto? Pero bueno, tendría sentido, ¿no? Tendría sentido, porque ¿quiénes son las únicas fuentes que tienen 0 volts? Las de tensión. ¿Sí? Se puede ver como un cortocircuito. Es decir, que yo aquí puedo pintar un corto, aquí puedo pintar un cable. ¿Sí? Yo puedo pintar un cable acá. Entonces, miren esto. Entra 2.5, aquí salen 0 y aquí sale 1. ¿Aquí qué falta? Sale 1.5. Entonces, hagamos el zoom para que de pronto miremoslo de dos maneras. Haciendo un zoom de ese problema. Entonces, por aquí va 1 amper. Aquí van 2.5 amperes, ¿cierto? Y aquí van 0 amperes. Y el punto del centro. Y nosotros supusimos esa corriente I sub 2. Entonces, la opción clásica, las que entran igual a las que salen. ¿Quiénes entran? 2.5 y entra I sub 2. ¿Y quién sale? 1. Estas son las que entran y estas son las que salen. Entonces quiere decir que I sub 2 es igual a menos 1.5 amperes, ¿sí? O efectivamente lo que... Eso si usted lo hace con la ley de corriente de Kirchhoff. Aquí lo estamos haciendo de manera clásica, ¿no? Mido todas las corrientes, ley de corriente de Kirchhoff, las que entran igual a las que salen al espejo. Pero entonces ya la lógica le dice 1. Entran 2.5, sale 1. Entonces lo que entra tiene que igual a lo que sale. Entonces me falta una saliendo. Me falta una saliendo que valga 1.5 amperes. Y como esas dos corrientes, ¿sí? Como esas dos corrientes están en contradirección, quiere decir que una es menos la otra. Entonces, por ende, B sub F es igual, ahora sí, a 60 por
menos 1.5, entonces B sub F es igual a menos 90 volts. B sub F es igual a menos 90 volts y queda resuelto el problema. Y queda resuelto el problema. Conclusión número 1. En la resistencia. Quiere decir, voy a poner acá, que, por ejemplo, el punto de vista de la resistencia, si yo tengo aquí 60 ohms y esa corriente es de 1.5 amperes, sí o sí, la polaridad de la tensión tiene que empezar acá. La polaridad de la tensión y la resistencia tiene que empezar acá, porque la corriente solamente entra por el positivo en la resistencia, ¿no? La resistencia siempre consume. Entonces, esa sería la realidad, ¿no? Entonces, esa es la primera observación. ¿No? Entonces, que la resistencia, esa polaridad tiene que intercambiarse. Miren, 92, menos 92, quiere decir que la polaridad se cambia. Y tiene sentido que la polaridad se cambie. Es decir, si yo tengo menos más, la real sería esa, ¿no? La real sería esa, ¿no? Más menos. Y tiene sentido que sea así. ¿Por qué? Porque si no, estaría diciendo yo que la corriente, esto entra por el negativo, ¿no? Entonces, no. Entonces, miren que la corriente tiene que entrar por el positivo, ¿no? Esa es la realidad. Y que la fuente realmente no debería estar así, sino que la fuente debería tener la polaridad al otro lado. ¿Sí? Quiere decir que la polaridad de la fuente debería ser esta. Realmente, que la polaridad del circuito realmente debería ser al contrario para que se cumpla todo lo que está sucediendo acá, ¿no? Para que se cumpla todo lo que se... Para que la fuente de para que esa resistencia tenga una tensión de 0 volts, aquí hayan 0 volts y existen todos esos valores, la fuente de tensión, si la fuente de tensión está puesta de esta manera más o menos, no va a ocurrir. La única manera que ocurra es que esta polaridad de la fuente de tensión tiene que ser así, al revés, tal cual como la pintamos. ¿Sí? Donde aquí, bueno, aquí verde y aquí amarillo. Que si hubiera puesto una fuente de tensión de 90 volts, ¿sí? Si hubiera puesto la fuente de 90 volts, ¿sí? Voy a dejarlo aquí tal cual. Si hubiera dicho usted que aquí son 90 volts así tal cual, donde el más es el verde y el menos es el amarillo, no va a suceder, de una vez esto no va a ser así, esto no va a ser 0 volts y esto no va a ser 0 volts, no va a pasar estos dos, o sea, todos estos valores que están acá no se van a cumplir. La única manera que usted le cumpla todos estos valores es que la fuente de tensión tendría que ser realmente así, menos más 90 volts, para que si usted tiene menos, si la fuente de tensión está invertida, es decir, menos más, todo eso se le va a empezar a cumplir, ¿no? Todo eso se le va a empezar a cumplir. Dice, para el circuito de la figura, hay de su X, ¿sí? Determina de su X. Entonces, estos son de esos ejercicios que, ¿qué particularidad tiene? Se tiene tremendo circuito grandote así, ¿sí? Y que el problema está ubicado acá. Y no es como el anterior, como así como el anterior. El anterior le dan un dato adicional y a partir del dato adicional empieza a construir soluciones. Básicamente es lo mismo, pero lo que pasa es que aquí toca ya empezar aquí es donde viene usted a pulir más los conceptos, ¿no? Porque, bueno, listo, se le dicen B sub X está por acá parqueado, ¿sí? B sub X está por acá parqueado. Entonces, para usted hallar B sub X, listo, las hipótesis, ¿sí? Ya usted sabe cuáles son las hipótesis que uno puede tener acá, ¿sí? Vamos a escribirlas acá. ¿Cuáles son las hipótesis para... Una vez coloquemos B sub X, no escribir tanto. ¿Cuáles son las hipótesis para B sub X? Inicialmente. Como será una Por ley de resistencia, Ohm. puede ser una ley de Ohm, ¿sí? Puede ser una ley de corriente de Kirchhoff, o incluso una ley de K, ¿sí? O incluso una ley de K. Pero digamos que las tres hipótesis pueden ser cualquiera de las tres funciona inicialmente. Digamos que aquí cuando uno tiene una fuente de tensión, así sin haber hecho el análisis, uno como que sí o sí me toca una ley de K, porque yo no puedo aplicar ley de Ohm acá, ni ley, o sea, yo no puedo aplicar aquí una ley de Ohm, y si yo aplico una ley de corriente de Kirchhoff, no está relacionado directamente con el problema. ¿Y cómo así que no está relacionado directamente con el problema? Porque si yo calculo la corriente por acá, pues yo no puedo aplicar una ley de Ohm y decir, bueno, B igual por R, ya tengo corriente, pero la resistencia de dónde, si aquí no hay. Digamos que aquí uno inicialmente, bueno, aquí toca el EBK sí o sí. A diferencia de acá que bueno, no es que uno diga, no, es que tengo que hacer ley de Ohm sí o sí. No empezamos a mirar qué sucede. Ahora, en estos circuitos, que no hay más información, solo dijeron B sub X está por acá, píntese los nodos, ahora sí, cuando usted pinta los nodos, miremos a ver qué podemos simplificar. Entonces arrancamos por ese, viene por acá, 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 viene por acá,
viene por acá, ¿cierto? Viene por acá. Y viene y baja por acá, ¿listo? Viene y baja por acá, ¿listo? ¿Qué otro no? Por ejemplo, ese de acá. Viene por acá, viene por acá, viene por acá. Va por acá y creo que no hay más. Vamos a pintar más nodos. Ese en verde. Viene por acá, viene por acá. Viene por acá, viene por acá. Sigue, 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 sigue. Baja por acá. Subimos por acá. Sigue largo. ¿Y por qué sabemos hasta dónde tenemos que parar? Porque hay un elemento, ¿no? Si aquí hubiera sido, aquí hubieran pintado un cero, listo, siga largo porque es el mismo potencial. Pero aquí como yo no conozco la tensión, o sea, yo aquí como no conozco los valores de tensión, si yo llego a calcular un valor de tensión, por ejemplo, y esa tensión me va a dar 0 acá, ya yo sé que el azul y el verde son el mismo. Pero eso es porque por ahora yo no conozco nada, ¿no? Viejo por acá. ¿Sí? Vengo y por acá. Entonces miren que aquí hay muchas ramas que comparten parte no, por ejemplo, esa rama está entre verde y azul, esa resistencia entre verde y azul, esa resistencia entre verde y azul, esa fuente de corriente entre verde y azul, esa resistencia. Ah, miren, esto aquí, ¿qué quiere decir? Salto. Es un salto. Quiere decir que este cable está encima de este. Cuando ustedes ven eso así, una cosa es que usted tenga un cable y un punto, ¿sí? Quiere decir que esos dos cables hay conexión eléctrica, ¿sí? Aquí hay conexión. Entre, pongámoslo así, entre cable morado y cable negro están conectados. Pero diferente que usted tenga aquí un cable morado y si viene un negro así, aquí es no conexión. No están conectados entre sí. Si uno está encima del otro, ¿no? Entonces quiere decir que esa resistencia y esa resistencia están en serie, ¿sí? Estos dos señores están en serie, ¿sí? Están en la misma trayectoria, ¿sí? Y esa R con esa fuente desconocida y todo eso, pues dice, entonces varias ramas, ¿sí? Ahí tenemos varias ramas. Ahí tenemos varias ramas. Vamos a hacer un pequeño zoom de esta gente, ¿sí? ¿Cómo así un pequeño zoom de esta gente? Miremos esa resistencia porque recordemos que configuraciones de resistencia, ¿no? Configuraciones de resistencia. ¿Qué quiere decir configuraciones de resistencia? Que yo las puedo reducir. Entonces voy a pintar eso tal cual como está ahí. Voy a pintar eso tal cual como está ahí. Entonces viene un cablezote así largo. Aquí una resistencia. Aquí una resistencia. Y estoy haciendo un zoom de ese pedacito nomás. ¿Sí? Y esa resistencia. Entonces voy a delinearlo en un color que no sea casi en ese amarillo. En el cual, como quien dice, yo estoy haciendo un zoom de este pedacito. ¿Y por qué ese pedacito? Porque yo tengo un montón de resistencias que están conectadas entre sí y eso me permite a mí hacer una reducción de resistencia, ¿no? Conexión entre resistencias y yo las puedo hacer una reducción. En el cual, este es de 6 ohms, este es de 6 ohms, este es de 6 ohms y acá, eso aquí es azul, eso aquí es azul y aquí eso es amarillo, ¿no? Aquí eso es amarillo. Estas dos resistencias, ¿cómo están conectadas? Estas dos de acá. Paralelo. Entonces, miren. Entonces, voy a poner aquí en orden. 1, así arrancó. Ahora, número 2. Voy a reducir estos dos señores. Al reducir estos dos señores en paralelo, perdón, se vuelve una sola resistencia, ¿cierto? Es decir, que estas dos en paralelo es una única resistencia, ¿sí o no? Estas dos en paralelo hacen una única resistencia, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la resistencia en paralelo? Entonces recuerden que usted puede hacer esa R equivalente de dos maneras, ¿no? Esa R equivalente es el producto sobre la suma, es decir, 6 por 6, ¿sí? Entre 6 más 6. Pero eso me está indicando el siguiente concepto. Recuerden, si las dos resistencias en paralelo tienen el mismo valor, el equivalente a la mitad. El equivalente a la mitad. ¿Claro para todos? Se cumple para todos los que sean paralelo. Si son 20 resistencias en paralelo el mismo valor, entonces el equivalente es el valor de la resistencia entre 20. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Aplica para todas las resistencias del mismo valor en paralelo. Ahora, estos dos señores, ¿cómo están?
En serie, quiere decir que estos dos señores se volvieron esto. Una sola resistencia. ¿Cierto? Es decir, que estos dos señores volvieron una sola resistencia. Y en serie se suman como normal, ¿no? En serie se suman algebraicamente, es decir, que eso vale 3 más 9, es decir, 12 ohms. Pero miren la curiosidad, esa quedó conectada en este punto azul y en ese punto azul. Digamos que, ¿cuál es el resultado al final? Mire que usted al final está viendo acá, voy a redibujar eso de acá y voy a hacerlo Tengo así. una pregunta. Señor, ¿Por qué 9? ¿qué? Ay, ¿Por sí, qué es 6. 3? Sí, 6, perdón, sí. Muy bien, compañeros. Discúlpenme ahí el error, ¿no? Más 6, eso es igual a 9 ohms. Perdón, sí. No he hecho nada. Entonces, un momentico, un zoom en ese pedacito, ¿sí? Un zoom en ese pedacito. ¿Qué sucedió? ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de hacer... no encuentro el blanco, ahora sí. Lo que acabamos de hacer es que todo este pedazo de acá, todo este pedazo de acá, ¿qué está tan pequeño acá? Ahora sí. Vamos a ver esto. Un momento. ¿Qué podemos hacer? Que todo ese pedazo de acá, ¿cierto? Todo ese pedazo de acá, al final lo simplificamos, ¿sí? Corre un poquito de más. Quiere decir que al final, todo este pedazo de acá, lo simplifiqué a eso, ¿no? Lo simplifiqué a eso solamente. Por decirlo así. ¿Sí? Lo simplifica es una resistencia de 9 ohms, ¿sí? En el cual, listo, aquí sigue apareciendo el punto en azul, punto en azul, punto en azul, punto en azul, el cable en azul, el cable en azul, ¿sí? Todo eso lo simplifica eso, pero miren que básicamente eso acá, ¿qué es? Eso acá, porque miren que eso aquí sigue conectado a más puntos de circuito, eso básicamente es una resistencia conectada en paralelo con un corto, ¿sí? Eso es, básicamente es una resistencia conectada en paralelo con ¿quién? Con un corto. ¿Cuánto es la resistencia en el corto? 0 ohms. Entonces, la R equivalente, ¿cuánto es al final? Voy a colocar R equivalente 2. Pues 9 por 0 sobre 9 más 0, y eso es igual a 0 ohms. Entonces, al final, ¿qué sucedió? Al final, ¿qué sucedió? Si yo vuelvo a replantear el dibujo. Que toda esa parte se puede quitar. Conclusión final. Conclusión final. Lo que dijo el señor. Esas resistencias no están haciendo nada. Efectivamente, entonces la conclusión, lo que dijo el compañero está muy bien. Quiere decir que al final toda esta resistencia de aquí no estaban haciendo nada. Yo puedo haber borrado todo esto aquí al comienzo que no pasa nada. ¿Sí? Si usted tiene más claros los conceptos, usted ve, aquí yo puedo tener un montón de resistencia. Usted al pintar este nudo azul, ¿cierto? Al pintar este nudo azul, y no importa cómo estén conectadas las resistencias aquí, pueden estar de todas las configuraciones que usted quiera. Pero usted al ver ese nudo azul, yo sé que todas esas resistencias al final están conectadas al mismo par de nodos. Entonces, el corto se las lleva todas. Entonces, al final, yo puedo decir eso así tranquilamente, miren, ¿sí? Tranquilamente yo puedo decir esto, ¿sí? Ese ¿Y es el corto de dónde sale? Míralo acá. ¿Sí lo ve? Ah, sí. Entonces, quiere decir que al final, toda esta resistencia aquí no están haciendo nada. No están estorbando el dibujo. Entonces, ¡pa! El circuito al final me puede quedar así, ¿no? El circuito al final me puede quedar así, tal cual. Y aquí tendría el señor. Quería preguntarle sobre si usted pudo haber sumado las resistencias de 6 ohms, 6 ohms y 6 ohms. Pues yo las veo en paralelo las tres realmente. No, no, porque ¿Por qué para no que estén en están? paralelo, es que estas dos están en paralelo porque están entre azul y amarillo. Y ese está en azul y amarillo. Y ese está. Usted puede verlo así, ¿no? Usted también los puede ver en paralelo, pero entonces al final, ¿cuál es el equivalente? Mira dónde está el equivalente, ¿sí? ¿Sí? Mira dónde está el equivalente entre ellas, ¿sí? No entiendo.
por eso le digo que pinte los nodos. Claro, las tres están en el mismo par de puntos, ¿no? Las mismas están en el par de puntos, pero el problema es que la interpretación es que aquí quiere decir que al final aquí está en una resistencia. Aquí estaría en una resistencia, ¿sí? Pero mire que da la casualidad que, mire, entre este punto, lo voy a poner acá bien. Usted necesita la resistencia equivalente entre ese punto y ese punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí lo hicimos por paso, mire. Las dos en paralelo, quedó una sola, ¿sí? Quedó una sola. Y esta aquí al final, quedó una sola, pero al final queda en paralelo con un corto, ¿no? Entonces, miren que es que lo que pasa es que estas tres, como paralelo es un paralelo, al final lo que está sucediendo, claro, la interpretación que usted dice, no es que está entre amarillo y azul, entre amarillo y azul. Estas dos están entre amarillo y azul perfectamente, y aquí yo puedo decir lo mismo, ¿sí? Aquí yo puedo decir lo mismo. Las tres están en paralelo. ¿Cuánto sería el equivalente? 6 dividido entre 3, 2 ohms. Claro, eso se presta para confusión. En eso estamos de acuerdo. Eso se está prestando para confusión. Pero la confusión final, mire lo que sucede. Al final, todas estas resistencias, yo les dije, todas estas resistencias, no importa cómo estén conectadas. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesan cómo están conectadas entre ellas? Porque al final no, Porque al no final, tiene ningún efecto en el circuito. porque al final cuando yo hice el equivalente, por eso yo lo digo así tal cual, ¿no? Por eso yo lo dije así tal cual. Y respetando así el dijo tal cual para que uno no se pierda en el camino. Porque usted puede hacer las tres en paralelo. ¿Y cuál es el problema de haber hecho las tres en paralelo? Que usted está reinterpretando que aquí al final quedó, aquí ya es un corto sin una resistencia de 2 ohms. Entonces el problema es el decir que las tres están en paralelo. A que aquí parezca, pero miren que yo estoy haciendo aquí un recorte de eso, ¿no? Entonces yo voy por pedazos para la de 3 en serie con eso. Si usted las ve en paralelo, claro, aquí uno ve el dibujo, las tres están en paralelo, pero miren que es que el circuito no viene solo, eso es un pedacito de todo lo que está acá, ¿sí? Entonces miren que si usted ve eso acá, desde el punto de vista de ese dibujo, claro, y es válido, se diga, ¿no? Las tres están en paralelo, pero las tres en paralelo le da una resistencia entre azul y amarillo, ¿no? Entre azul y amarillo, y solamente existe azul, ¿sí entienden? Solamente existe azul. Miren que todas estas de acá, al final están en azul. Todas las que usted quiera, están entre azul, ¿sí? Al final la que usted le quedó está entre azul. Voy a pintar acá. Están en azul. Entonces al final está la equivalente que le quedó en paralelo con un corto, ¿sí? En paralelo con un corto, ¿sí? Y usted necesita la resistencia equivalente entre estos puntos, entre azul y azul, ¿sí? Entonces estas dos se van eliminando. Y entre azul y azul, ¿qué quedó realmente? ¿Sí? Entre azul y azul, ¿qué quedó realmente? Estos dos en serie. Usted no está haciendo, si usted hace las tres en paralelo, usted está diciendo que quiere calcular la resistencia equivalente entre azul y amarillo. Y eso no es cierto. Yo no estoy calculando entre azul y amarillo. La estoy calculando entre azul y azul. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde lo va a calcular porque entonces el equivalente va cambiando. Usted las ve las tres en paralelo, pero ¿con respecto a quién? Ah, entre azul y amarillo. Pero yo no la estoy calculando entre azul y amarillo, sino entre azul y azul. Claro para todos, ahora sí. Sencillo, porque mire que eso, ¿qué es un corto? Un cable ideal, mire, todo eso es el cable ideal, ¿sí? Mire que cuando empezamos a reducir acá, eso quedó en paralelo con el corto, ¿sí? Miren, aquí tal cual como dijimos acá el dibujo, ¿no? ¿Sí ve? Sí, incluso ese palito lo puede poner acá, ¿sí? Ese punto lo puede poner incluso, lo puedo haber puesto acá. Lo voy a poner en un color resaltado, así. Uy, no necesariamente usted pudo haber colocado esa pata de la resistencia aquí, solo la pudo haber puesto acá. Y ahí puede ver claramente ese dibujo que está acá. Una resistencia en paralelo con un cable, con un corto, ¿sí? El corto, ¿sí? Eso es un cable ideal. Eso acá es un cable ideal, un corto. Un cable ideal o corto. ¿Qué tienen en común los dos? O sea, es lo mismo. Solamente que pues la resistencia es de 0 ohms. Y cuando se hizo el paralelo, pues la resistencia equivalente, ¿cuánto le queda? Al final el equivalente le queda es un cable, ¿sí? Una resistencia 0. Entonces, por eso yo quité todo eso al final. Porque mire que el equivalente dice entre azul y azul, ¿quién es? Un cable, el mismo cable ideal, ¿sí? El mismo cable ideal. Entonces acá, retomando aquí tendríamos el nodo, perdón, ese no acá. Eso acá, eso acá. Eso por acá otra vez, ¿no? Eso por acá y eso por acá. Entonces, el circuito equivalente final, ¿qué me quedó? Todas las ramas del circuito equivalente, ¿cómo me quedaron? Me quedaron en paralelo, ¿sí o no? Me quedaron en paralelo, ¿sí o no? Donde miren esto.
Ahora sí. ¿Cuánto es la tensión de esta resistencia de 8 ohms? BX. BX, ¿sí o no? Quiere decir que, voy a poner acá, quiere decir que esa tensión de acá, que se hizo pequeña era esta. Ahora, esa tensión que está acá, este menos que está en el verde y este más que está en el azul, es el mismo BX, ¿cierto? Es el mismo BX, ¿cierto? Quiere decir que la tensión de la fuente de corriente también es BX. La tensión entre esas resistencias y esa fuente de acá es BX. La tensión entre esas resistencias también es BX. Entonces, ¿qué podemos aplicar ahí? ¿Aquí qué podemos aplicar? Bueno, aquí me falta calcular BX, ¿no? Aquí me falta para calcular BX. Entonces, mi otra pregunta es, ¿será que yo puedo reducir aún más el circuito o ya no puedo hacer más reducciones? ¿Qué opinan ustedes? Sí puede hacerlo. Sí. ¿Qué reducción puedo hacer? Puede, primero la resistencia abajo de 5 con la de 3. Sumarle y... Sí, puede sumar esa. Y también podría hacer la fuente práctica de tensión con la resistencia de 8 ohms que tiene en serie. Listo, entonces vamos por partes. Entonces un compañero acaba de decir esto. Vamos a reducirlo más todavía, a ver si entre más lo reduzcamos nos puede ayudar más, ¿no? Entonces un compañero nos dice lo siguiente. Usted tiene entre el nodo, vamos a hacer el zoom acá, entre el nodo verde, ¿cierto? Entre el nodo verde y el nodo en color azul, una fuente práctica de tensión. Que, ¿cómo así? ¿Qué es una fuente práctica de tensión? Bueno, 8 ohms. Y esto tiene una polaridad de menos más 8 sub x. Cuando yo sé que hay una fuente práctica de tensión, cuando yo tengo en un par de puntos, ¿sí? Lo que nosotros alguna vez hablamos, yo tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia. Yo tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede ahora? Que yo estos dos señores de acá los puedo ver ahora sí. Una fuente de corriente en paralelo con ¿quién? Con la resistencia, visto entre esos mismos puntos, ¿sí o no? Visto entre esos mismos dos puntos, ¿sí o no? Por lo que por ende, ¿qué va a suceder? Bueno, donde aquí está el azul, ¿no? Aquí está el verde. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? La resistencia, ¿cómo va a quedar? Entonces, ¿cuál es? Cuando yo paso de aquí para acá, ¿qué va a suceder? ¿Cuánto es la resistencia que debo poner acá? 8 ohms. La resistencia queda igualita. Si es menos más, quiere decir que la corriente va en esa dirección, ¿no? La flecha apuntando hacia abajo, ¿no? Si el más va para abajo, la flecha va para abajo. Si el más va para arriba, la flecha va para arriba. Y por la ley de Ohm, ¿cuánto vale esa corriente? Ustedes recuerden, B igual a I por R. Entonces la corriente tiene que ser igual a la tensión, que vale 8 sub X, ¿cierto? Divide entre la resistencia, que es 8, entonces esa corriente vale I sub X, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Claro para todos? Claro para todos esto acá, ¿cierto? Entonces aquí lo que acabamos de hacer es pasar de una fuente práctica de tensión a una fuente práctica de corriente. Por lo cual pues voy a ver estos dos elementos en serie como en paralelo. Ya ahorita miraremos qué gano yo con eso. Y ya yo sé que estas dos resistencias se vuelven una sola, ¿no? Yo sé que estas dos resistencias se vuelven una sola. Entonces, ¿cuántos nodos al final tengo en el circuito? ¿Cuántos nodos al final tengo en el circuito? 2. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a redujarlo acá. Entonces, miren, ya hacemos los cambios que vamos a hacer. Entonces, voy a traerme eso para acá un momentico. En una versión reducida. ¿Cierto? En una versión reducida. ¿Sí? Con los nodos pintados. ¿Sí? Y ahorita regresamos al dibujo atrás si alguien necesita copiar algo. Entonces, la versión, ya sabemos cuáles son los nodos que vamos a tener en cuenta. Este verde acá, eso viene aquí verde, verde. Tiene que decir que al final del circuito nos quedó la siguiente versión reducida. Donde aquí yo tengo un cable verde. Y abajo tengo un cable
en color azul. Con lo cual, empecemos de atrás. Esta rama acá es una sola resistencia ¿de qué valor? ¿Cuánto me queda la resistencia de esta rama acá? Entonces voy a poner aquí 8. esta amarilla es con el amarillo, ¿no? Me queda una resistencia de 8 ohms. ¿Por qué? Porque estos dos manes están en serie. Ahora se viene la rama que voy a rayar en color perdón, sí, ¿qué sería? Una fuente de tensión. Digamos que aquí no puedo hacer la gran cosa de reducción porque digamos que estas dos resistencias las puedo volver una sola. ¿Sí? Las puedo volver una sola, pues solamente que va a quedar de valor 8 más R y una fuente de tensión, ¿cierto? Voy a tener la resistencia y una fuente de tensión. Esa resistencia ¿de qué valor? 8 más R porque no conozco más. Una fuente de tensión donde el menos está pegando aquí al azul y el más para arriba vale BY, pero falta algo más, ¿no? Falta algo más, ¿no? Una corriente y su X que está tirando hacia acá, ¿no? Ok, eso es un más, ¿no? Una corriente y su R que está tirando para acá. Ahora, ¿quién se viene? Esa que está en naranja, ¿cierto? Bueno, se me olvidó colocar aquí el color rojito. Esa que viene en naranja, que es una fuente de corriente, ¿sí o no? Que es una fuente de corriente que sale del azul y apunta hacia el verde. Entonces tiene que ser así. 2 amperes. La que está aquí en naranja. ¿Listo? Ahora se viene esas resistencias. Esas dos resistencias rápidamente. Tienen esas dos resistencias en paralelo. Tienen estas dos resistencias en paralelo. Los voy a poner así un poquitico pegadas. Y ustedes me disculpan mi pulso. Profe, ¿por qué no la suma de una vez? ¿La sumo una vez? Listo, sumémosla de una vez. Estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí o no? Estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí o no? Entonces el equivalente me va a quedar la mitad. Porque son iguales, ¿no? Y como están en paralelo, tienen la misma tensión, quiere decir que yo aquí sigo viendo aquí a ver su X, donde el menos está arriba y el más está abajo. Sí, es claro para todo eso, ¿no? Estas dos están en paralelo. Estas dos están en paralelo, no hay ningún problema. Y ahora, estos dos señores de acá no lo estamos viendo así, ¿no? Entonces, ¿qué cambio hicimos? ¿Qué cambio hicimos? Que estos dos señores que están acá en serie, ya no estoy viendo así, sino así. Entonces, ¿qué estaría viendo ahora entre los nodos verde y azul? Estoy viendo ahora una nueva resistencia, una resistencia de 8 ohms, acá en paralelo, y una fuente de corriente, una fuente dependiente de corriente, ¿sí o no? Que esa es de 8 ohms. Incluso podemos hasta reducir estas dos, pero bueno, quedémonos así. Y una fuente de corriente que va bajando. ¿De qué valor? I su R y su X. Ah, esto se llama I su X, yo colocando I su R. Que se llama I su X. Tenemos así tal cual con el mismo color. Claro para todos el redibujo. Entonces, reanudando la idea, ¿no? Reanudando la idea. Sí, reanudando la idea. Esas tres que acabo de encerrar en amarillo están en paralelo. ¿Sí? Esas tres que están en amarillo están en paralelo. Por las cuales yo las puedo volver una sola. Una sola. Yo las puedo volver una sola. ¿Y cómo las vuelvo? Entonces la suma de resistencia en paralelo. 1 sobre R equivalente es igual a 1 octavo más 1 octavo más 1 cuarto. El resultado, pues, es 1 sobre R equivalente igual a 1 medio. Entonces el R final es igual a 2 ohms. Si ustedes lo hubieran visto más rápido, ustedes saben, esta con esta son iguales, ¿no? Esta con esta son iguales. Entonces el equivalente me va a quedar una de 4. Y te va a tener 2 de 4. Al equivalente va a ser 2. Entonces, pero bueno, eso es como cuando ya uno le coge práctica de eso rápido. Pero si no, lo hace así con calmita. ¿Eso cómo se reinterpreta acá? Bueno, entonces quitemos una de estas, quitemos otra de estas. Y demos una resistencia. Y aquí todavía sigue apareciendo X, ¿no? Porque la tensión BX es la que está entre el nodo verde y el nodo azul. No solo la resistencia, ¿no? La tensión B sub X lo voy a poner así más imponente. Es la que está entre verde. ¿Cierto? Es la que está entre verde. Y eso quiere decir que toda esta reducción de resistencia no cambia de su X, ¿no? Porque es la tensión que está entre verde y azul. Diferente donde de su X hubiera estado en esa resistencia. Hubieran habido dos resistencias, dos en serie. Al sumarlas, pues, B sub X se pierde, ¿no? Tendría que volver a recalcular eso, ¿no? Pero no, aquí diferente porque está entre verde y azul. Una cosa si suena en esa resistencia, otra en serie, ¿no? Porque estaría entre
entre los nodos de la resistencia y no estaría entre verde y azul, porque los nodos de la resistencia no son verde y azul, sino verde y otro color acá. Voy a pintar ahí para que lo tengan en cuenta. Si yo ahora coloco aquí el BX, BX está entre verde y morado, entonces cuando yo reduzco estas dos en serie, pues se pierde información de X, tendría que tener cuidado con eso. Diferente acá que está entre verde y morado, que es en toda la rama, ¿no? Entonces al final me queda una resistencia de 2 ohms. Una resistencia de 2 ohms. Y miren esto. BX es este mismo que saca, no lo voy a pintar aquí en versión más chiquitica. BX es el mismo que saca. Entonces quiere decir que por leyes básicas yo puedo calcular la corriente que viene por acá. ¿Va para arriba o va para abajo? ¿Va para arriba o va para abajo? Entonces la corriente, ¿cuánto vale? BX medio, ¿sí o no? BX medio, ¿sí? Entonces ahora sí, una ley de corriente de Kirchhoff. Las que entran igual a las que salen. ¿Quiénes entran? Entonces las que entran igual a las que salen. ¿Quiénes entran? BX medios, ¿cierto? Entra 2. Entra y su X. Y nadie más, ¿cierto? Entra esa y esa. Y sale y su X. Entonces, por ende, BX es igual a menos 4 ohms. Porque miren que X y X se cancelan. Y X y X se cancelan y paso para el otro lado. Y al final me dice que su X es igual a 4 volts y resuelto el problema. O sea, usted puede haber hecho la ley de corriente de Kirchhoff con el nodo verde. Entonces voy a colocar aquí LICA en el mismo color porque lo hicimos en el nodo, y lo voy a subrayar. Hicimos LICA en el nodo verde, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quiénes son las que entran igual a que? ¿Quiénes entran en el nodo verde? Entonces LICA, por eso lo coloco en el color verde, ¿no? Entonces recuerden que ese es el LICA en el nodo verde. ¿Quiénes entran en el nodo verde? Entra ese señor, ve su X medio, entra 2 y entra y su X. Pues aquí dejé ese pedazo abierto, pero de todas formas vemos que en ese pedazo abierto no hay corriente, ¿no? Se puede haber borrado esos dos cablecitos también. Si le incomoda esos cables ahí o le causa confusión, también los puedo haber borrado porque al final lo que interesa es el equivalente. Los puedo también haber dejado abiertos, como lo dejé ahorita, pues no hay ningún problema porque ya sabemos que ahí, en esos terminales abiertos, existe B sub X y no hay corriente. No está influyendo los terminales abiertos en la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque en un terminal abierto recuerden que la corriente es cero, o sea, no estaría afectando ahí. Pero si de pronto le causa la confusión, los puede ahorrar también, no hay ningún problema. Se puede extender eso aquí un poquito más, dejándolo abierto o dejándolo así, da igual. ¿Listo? Da igual. Entonces, entra ese señor, ese está entrando ese no, ese está entrando ese no, y está saliendo ese no y su X. Y a partir de ese LICA, obtuvimos la tensión B sub X. Para el circuito mostrado de la figura, o para el circuito mostrado, R1 no absorbe potencia. Ojo con esa palabra, R1 no absorbe potencia. ¿Cuándo R1 no absorberá potencia? Entonces, si nosotros echamos la revisión rápida del concepto, entonces miren, ¿cómo así? ¿Qué vamos a revisar? Listo, yo tengo resistencia. La resistencia puede tener una tensión. Perdón, yo colocaron aquí. Tiene una tensión y una corriente, pero R1 es un valor finito. ¿Sí? R1 es un valor finito. Y las versiones de la potencia, ¿cómo así? Recuerda las siguientes ecuaciones. P, la resistencia usted la puede hacer como B por I, pero a su misma vez la puede llamar B cuadrado sobre R, y a su misma vez la puede llamar I cuadrado R, ¿cierto? R es un valor conocido, ¿no? R es un valor conocido. Entonces, ¿dónde creen ustedes que se le ocurre esto, que la potencia y la resistencia sea cero? Sin que la resistencia sea cero, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la resistencia es diferente de cero, ¿no? Y tampoco es infinito. Porque bueno, porque R es un valor conocido. R es igual a R1, un valor, un número, que no está especificado, pero es un número. Entonces, ¿en qué momento se está sucediendo eso, que la potencia sea cero? Cuando la corriente es cero. Solamente, y si la corriente es cero y el valor de la resistencia es conocido, ¿qué pasó? Usted dice acá, por ejemplo, de esta ecuación,
Sí, por ejemplo, de esa ecuación. Usted agarra una de estas dos ecuaciones donde implica R. Entonces se dice PR es igual a I cuadrado R. Pero esto es 0. Entonces se tiene que 0 es igual a I cuadrado R1. Entonces la corriente I, ¿cuánto es? 0 amperes. Entonces, como retomando esa idea acá, el valor de resistencia es conocido, vale R1. Y aquí son 0 amperes, pero automáticamente, ¿qué conozco? Si la resistencia se conoce y la corriente es 0, entonces la tensión aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto creen que será la tensión acá? 0. 0 volts. Una resistencia que no está consumiendo potencia es esto, ¿no? El concepto que vimos aquí al comienzo, ¿sí? Esa resistencia aquí no consume potencia. ¿Sí? No consume potencia. ¿Por qué? Porque no tiene tensión, porque la diferencia potencial es 0, porque está sujeto a los mismos potenciales. Y a su misma vez, pues como no tiene tensión, pues no va a pasar corriente por ahí. Entonces es exactamente lo mismo que está sucediendo acá. R1 es 0. Perdón, la potencia R1 es 0. Entonces, ¿qué podemos atrevernos a decir acá? Circuito abierto. No. Ni circuito abierto ni corto. Ojo que esto no es ni circuito abierto ni corto. Lo único que yo sí puedo decir es que este man de acá tiene una corriente de 0 amperes y tiene una tensión de ¿cuánto? 0 volts. 0 volts. 0 volts. Ya ahorita miramos qué más consecuencias sucede con esto, porque aquí hay una consecuencia rápida, si ya la vieron. Si aquí entran 4 y aquí salen 0, ¿cuánto hay por acá? 4. Valen 4. Valen 4. Y esa resistencia de 4 pasa por una resistencia, esa corriente de 4 amperes pasa por una resistencia que conoce. Entonces aquí hay 4 por 4, 16 volts. ¿Cómo la ven? Y yo podría empezar a hacer, bueno, y eso es que apenas vamos a sacar, ni siquiera hemos seguido. Entonces yo, mire, pinto eso acá, viene por 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 acá. Y ok, ni siquiera hemos empezado el ejercicio y miren que ya empezó eso a ponerse bueno. Y voy a pintar ese en un color, ese es lo que me gusta. Y yo puedo decir, y miren esto. Este punto en verde viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. ¿Freno hasta acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Freno hasta acá? Sigue. Sigue. Viene por acá, hasta aquí, porque ya, freno hasta acá por ahora porque no conozco información, aquí ya la conocía. Pero miren esto. La tensión de esta fuente, ¿cuánto es? Mire, está conectada entre verde, olivo y amarillo. Y esa resistencia está conectada entre verde, olivo y amarillo y tiene 16 volts. Entonces, ¿aquí cuánto hay? 16 volts. Y entonces, la corriente que viene por esa, de aquí, ¿cuánto es? Mire, y sub B. Por aquí viene bajando y sub B. Por lo que, miren, y estas dos corrientes deberían ser la misma. Entonces, yo ya sé que por ahora sé que 0,5 de su X tiene que ser igual a menos I sub B. Listo. Y eso que apenas empezamos a leer. Ni siquiera hemos avanzado. Pero bueno. No entendí esa parte. ¿Cuál? La S. ¿Por qué esa corriente se... ¿Eso acá? Baja, sí. Porque mire, viene por acá y si aquí entra en 0. ¿Sí? Si aquí, Ok, ya entendí. mire la dirección que venía esa. ¿Sí? Sí. Y como esa corriente, y como estamos en una rama, la corriente es única, entonces miren que aquí esas dos corrientes tienen que ser iguales, ¿no? Pero como están en contradirección, pues por eso pongo el menos, ¿no? Bueno, y eso hasta aquí, ¿no? Y eso hasta aquí con esta palabra mágica, ¿no? Interesante, ¿no? Aquí podemos seguir a más, pero bueno, sigamos leyendo la cosa. La potencia suministrada por la fuente dependiente de corriente, controlada por tensiones de 20 watts. Momento, otra vez leámoslo con más calmita. La potencia, ¿sí? Ahora me dicen, la potencia suministrada o generada, ¿no? Por la fuente dependiente de corriente. Listo, esa. No hay que ir dos fuentes dependientes, pero esa es de tensión, pero esa es de corriente, listo. Entonces le vamos a poner 0,5, la potencia 0,5X, ¿no? Para saber quién es. La potencia generada o suministrada por la fuente dependiente de corriente controlada por tensión, efectivamente, es de 20 watts.
Entonces me están diciendo esto. Voy a poner aquí el problema un poquito más acá. Me están diciendo que esta fuente, que se llama 0,5x, está entregando una potencia de 20 watts. Y para que un elemento entregue potencia, si esta es la dirección de la corriente, quiere decir que la corriente debería estar saliendo por el más, porque un elemento que genera, ¿sí? Un elemento que genera potencia. ¿Por qué un elemento genera potencia? ¿Qué quiere decir que un elemento genera potencia? Que la corriente está saliendo por el más de la tensión. Si un elemento consume potencia, ¿qué quiere decir? Que la corriente entra por el más de la tensión. Si un elemento genera, entra por el más de la tensión. Pero yo ya conozco la tensión que vale 16 volts. Ay, pero la potencia, ¿cuánto vale? V por I, ¿sí? Entonces, eso debería ser igual a un V por I. Entonces, palabra más, palabra menos, 20 va a ser igual. ¿Cuánto es la tensión? 16. Por el valor de corriente, la cambiar de color. ¿Cuánto vale la corriente? Dice que la corriente se llama 0.5 V sub X. ¿Qué obtuvimos de acá? ¿Qué acabamos de obtener acá? V sub X. 2.5 volts, perdón. ¿Eso da? V sub X, entonces sería esto. Uy, perdón. Aquí sería 8, ¿sí? 8. Sí, profe. Sí, 2.5, 5, sí. 5 medios, sí. Entonces acabamos de obtener V sub X, pero su misma X no acabamos de obtener. Entonces, miren, para que esto miren, eso quiere decir que, miren, 0.5 V sub X es igual a menos I sub B. Entonces I sub B va a ser igual a ¿quién? A menos 1.25 amperes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Bx vale 2.5 por 0.5 creo que es a 1.25 amperes, ¿sí? Entonces, miren, para que la fuente genere potencia, y me están diciendo que esa fuente está generando potencia. Entonces, ya yo tengo esta polaridad, ya yo la tengo, miren, 16 volts. Entonces, para que esta fuente genere potencia, la corriente tiene que ir sí o sí en esa dirección, ¿sí? 1.25 amperes, ¿sí? Entonces, quiere decir que I sub B va para el otro, y por eso I sub B quedó negativo, porque es que, miren, I sub B va para el otro lado. Quiere decir que por acá realmente la corriente debería estar haciendo eso, ¿no? 1.25 amperes y viene entrando aquí 1.25 amperes. Listo. Eso es lo que acabamos de sacar hasta acá. ¿Claro para todos? ¿Claro para todos? Recuerden que V sub X es una variable de control de una fuente dependiente. Quiere decir que debe estar por ahí, está la A, mira, aquí está. Y ya la conocemos. Quiere decir que esta tensión aquí, ¿cuánto es? 2,5 volts, ¿sí o no? Porque ya no dan esa información. Tengo tensión y tengo resistencia. O sea, tengo ¿quién más? Corriente. Y la corriente tiene que ir en esa dirección sí o sí, ¿sí o no? Porque ese señor consume. Entonces, ley de Ohm igual a I por R, entonces la corriente va a ser igual a 2.5 sobre 2. Quiere decir que esos son 1.25 amperes. Quiere decir que por aquí se vienen 1.25 amperes. Conclusión, si aquí entra 1.25 y aquí sale 1.25, ¿aquí cuánto hay? 0. Pero, Para arriba o para abajo, no importa porque son 0. 0 amperes, ¿sí? 0 amperes. 0 amperes, ¿cierto? Muy bien, estamos muy bien. Y ya que lo vi ahí, miren esto. 16. Menos 10, ¿cuánto es? 16. Menos 10, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces aquí ¿cuánto tiene que haber? 6 volts. Menos 6 volts. Menos 6. Entonces miren, 16. Menos 10. 6 volts. Entonces para que este LDK de acá me dé 0, ¿qué tiene que ocurrir? Eso de aquí tiene que ser. Entonces, ¿por qué miren el LDK en rojo? Ya que lo vi ahí. Arrancamos con 16, el primer signo. Menos 10. Más la tensión, más o menos la tensión de otro elemento me tiene que dar 0, ¿no? Porque son 3 elementos. Eso de acá son 6 volts. Entonces me hace falta restar 6 volts. Es decir, que el primer signo que tengo que encontrar son 6 y ahí me da 0. Entonces, listo. Eso porque ya estaba como muy visto acá. Ahora sí, creo que había que calcular. Hicimos muchas cosas bonitas. Bueno, calcula el valor de la potencia absorbida por la fuente dependiente de tensión controlada por corriente. Entonces me están pidiendo la potencia de este señor. Me están preguntando cuánto es la potencia de K sub B. Y me están preguntando la potencia consumida, ¿no? Ah, bueno, listo.
Vamos a ver, la potencia de K y sub B. Nosotros no tenemos el valor de K, pero miren esto. Va a ser igual a B por I. La tensión, que es K y sub B. Esa sería la tensión. Y lo tengo que multiplicar por la corriente. ¿Cuánto es la corriente? 0. Entonces esa potencia vale 0 watts. Y primer problema resuelto, chévere. Y primer problema resuelto de una manera bien interesante, ¿sí o no? ¿Sí? Primer problema resuelto interesante, ¿sí? Y el valor de R2. Ah, R2. Para entonces, mire, R2 está acá. Para hallar R2 tengo que hacer una ley de Ohm, ¿sí? Entonces, conozco su corriente, ahora me falta la tensión. Entonces, hagamos una LBK aquí en color naranja, aquí arribita. La vamos a hacer con calma. LBK. Entonces, mire, arranco por acá. Voy a arrancar por acá, ¿no? 0, ¿no? Más 6, ¿cierto? Menos 2.5. Y la tensión de ese señor me tiene que completar el 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da esto de acá? 3.5. 3.5, ¿verdad? 6 menos 2. ¿Sí o no? Señor. Sí. Entonces, ¿cuánto me hace falta aquí para que esto me dé 0? Menos 3.5. Menos 3.5. Entonces, ya tenemos las cuentas. Esto sería la tensión de R2. Entonces, quiere decir que aquí, si ese es el EK en ese sentido, quiere decir que el primer signo que tengo que ver aquí es un menos y aquí tiene que ir un más. Y tiene sentido, porque miren que la corriente está entrando acá, ¿sí? Entonces, miren que haciendo un zoom acá en la resistencia, tengo la resistencia R2. Acabamos de obtener que aquí está el más y el menos de BR2, que son 3.5 volts. Y por acá viene una corriente que se llama 1.25 amperes. Entonces la ley de Ohm me dice que si que B es igual a I por R, entonces R2 va a ser igual a ¿quién? A la tensión que es 3.5 y entra la corriente que es 1.25. Entonces R2, 2.8. Sí, señor. 2.8 ohms y resuelto el problema. Y resuelto el problema.